jamás lo podré comprender. Él es el autor de la vida, el verbo hecho carne en la luz. Él es el autor de la vida, la gloria a Jesús. La epístola del apóstol San Pablo a Tito. El versículo 1 y el 2. Como es una epístola con un nombre cortito, vamos a leer cortito también. Vamos a hacer todo cortito. No esperen que hoy vamos a estar hasta las 2 de la mañana, como siempre lo hacen, ¿no? Ahora no. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esta palabra o este momento que tenemos acá de estudio, yo le puse un título que se llama, le puse sanos en la fe. Y acá la epístola, el versículo este está hablando acerca de que es una condición porque Tito necesitaba nombrar ancianos para la iglesia, y una de las condiciones que necesitaba era que los ancianos sean sanos en la fe. A mí hace 3 meses atrás me llamó la atención esta frase o esta palabra de ser sanos en la fe. Yo no sabía que uno podía estar enfermo en la fe, que uno podía estar debilucho en la fe. No lo sabía hasta que escuché a varias personas y comencé a ver que tienen diferentes síntomas. Y esos síntomas, como cuando uno va al médico, el médico lo primero que le pregunta, ¿qué le pasó? Y bueno, yo empecé haciendo esto, aquello, después me pasó esto, me pasó aquello. Y a través de la charla con una persona, esta persona me comentaba también que veía mucha falta de sanidad en la fe de las personas. Y a mí me llamó mucho la atención, me despertó la curiosidad de saber si en este caso yo podía llegar a estar, tener algún síntoma de eso o estar enfermo en la fe. La palabra es verdad que no dice que uno está enfermo en la fe, no dice acá que no tiene que estar, pero habla de sanos en la fe, da la connotación de que puede haber una enfermedad o algo que le esté atacando a la fe. Y a través de charla y de comentarios que uno puede llegar a escuchar, uno se da cuenta de las características que tiene una persona que no es sana en la fe. Y lo primero que uno tiene que hacer es ponerse frente al espejo y ser sincero con uno mismo y fijarse si estas cualidades que vamos a nombrar también no están en nuestras vidas. Yo anoté algunas, puede haber muchas más, algunas que tienen ejemplo y otras que no tienen ejemplo, pero se sobreentienden. Cuando no estamos bien en la fe, bien sanos, es que comenzamos a vivir en lucha. Pero no en esa lucha que uno dice, como habla Pablo, la buena batalla de la fe, sino que uno dice, y cuando le preguntan, ¿y cómo andas? Y ando luchado.
No dicen así, andamos luchados. Pero ya cuando decís así, ya te das cuenta que estás 3 metros bajo tierra, porque tu expresión es de que ya ando vencido, de que ya ando, que todo lo que pasa me está manipulando. Y una de las primeras expresiones que uno dice es, ¿y cómo anda? Y acá ando luchado, ¿viste? Otra de las cosas características que uno puede detectar cuando no está sano 100% en la fe, es que duda mucho, tenemos mucha incredulidad, dudamos en las cosas que Dios nos habló, y eso es lo más feo, que cuando uno duda de lo que Dios no ha hablado y ha hablado. Otra de las características que hay de una persona o nosotros podemos estar, es que todo nos pesa. Nos pesa venir a la iglesia, nos pesa hacer esto, nos pesa hacer aquello, nos pesa cumplir compromisos que nosotros dijimos que le íbamos a cumplir. O sea, nos pesa ser fieles a nuestra propia palabra, a lo que nosotros decimos. Y acá vamos a ir detallando un poquito más, y para esto voy a pedir, si alguien tiene un ejemplo de los síntomas que podemos llegar a tener cuando estamos debiluchos a la fe, lo puede decir. Otro de los síntomas es ser inconstante. El famoso decirme, hoy estoy, mañana no sé. Mañana depende. Muchas veces depende. No, depende, sí. Vamos a ver, no vamos. Hoy vine a los martes, como todos los martes, a tener esta charla, esta clase. Ahora el martes que viene, no sé. Porque no soy dueño de mi destino. Y uno se ataja de esas cosas, ¿no? Dios sabrá si el martes que viene estoy. Es inconstante. O sea, ya cuando te dicen así, y vamos a ver si Dios quiere, ya vos decís, ¿y qué hago el martes que viene? ¿Esta persona va a venir o no va a venir? O sea, lo digo martes por decir un día, no digo que justo hoy, que es martes, que estemos nosotros, no digo eso. Pero en cualquier situación de la vida, cuando uno dice, bueno, contá conmigo para esto, esta vez, pero la próxima vez no sé, la próxima vez no sé. Entonces esas son personas que son inconstantes. Otra de las características es que le cuesta permanecer. Esto es algo parecido a lo que estamos hablando, pero es distinto, porque el que le cuesta permanecer empieza con todo, ¿ah? Viene los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. O sea, cuando no hay reuniones viene lo mismo, llega hasta acá, está todo bien. O vos le decís, ayúdame, qué sé yo, un día tengo que, qué sé yo, hacer algo en mi casa. Bueno, ¿cuándo voy? Y va el lunes, va el martes, va el miércoles, va el jueves, ¿va? Pero llega un momento que después ya dice, pero si ya fui ayer, ya fui antes de ayer, ¿para qué voy a ir hoy de nuevo? Entonces ahí comienza la inconstancia, comienza no a ser constante, a tener una continuidad en lo que está haciendo. Es una de las. Esto no es para que pensemos, por favor, en el hermano que no vino o en la persona que yo conozco que le vendría bien hecho, sino es para que nosotros mismos. Otra de las cosas. Y me encanta porque me critico. Busca confirmación y la recontraconfirmación de lo que ya se lo han reconfirmado. ¿Sí? O sea, primero Dios te habla, Dios nos habla a nosotros. ¿Sí? Lo primero que uno dice es, bueno, ya Dios me habló. Ahora fíjese, ese es un detalle que no lo había visto, que cuando uno pide la confirmación es porque ya entró la duda
y ya ahí nos damos cuenta inmediatamente que nuestra fe tiene un problema, porque ya estamos buscando una confirmación, igual que cuando uno va al médico y el médico le da una receta para que uno vaya y la compre en la farmacia, ¿y qué es lo que hace uno? Se va a otro médico y el otro médico le da la misma receta, pero a su vez se va a otro médico. Entonces hay una duda. Yo conozco personas así hasta que dudan de los médicos, que piden una recontra consulta, una reconsulta, algo así se llama. Bueno, Dios habló y no le creemos. Otra de las características que les pasa a las personas que tienen o que tenemos en algún momento estos problemas con la fe es que nos estancamos. Se estanca y no fluye de Dios. Que justamente estábamos hablando con el tema de la sanidad de la fe, y él me dice, una vez me dijeron que yo para servir en la iglesia tenía que estar 1 año en la iglesia, que tenía que estar 1 año creciendo, que tenía que cumplir, y si no, no podía servir. El problema, ¿saben cuál es? Sí, puede estar bien, yo no digo que está bien, ni que está mal. Lo que sí puedo ver es que esta persona que le dijeron eso, como el resultado fue que se estancó y nunca pasó el año. O sea, hace como 10 años que le dijeron esto, pero nunca pasó el año donde esa persona comenzó a servir, o sea, si pasa un año y comenzaba a decir y comenzó a crecer, bueno, está todo bien, pero yo veía en esta persona que le habían dicho, hace falta que vos estés acá 1 año para que después comience, porque necesitas hacer una limpieza espiritual y qué sé yo. Bueno, está bien. Pero si te quedaste estancado, si te quedaste ahí, si nos quedamos en ese estanque y no fluye lo que Dios ha puesto en nosotros, es porque estamos debiluchos en la fe. Otra de las consecuencias que trae el estar enfermo en la fe es que es difícil trabajar con una persona así. Imagínese una persona que es inconstante, que no sabe si va a venir un día, no sabe si esa persona vos le vas a decir algo de parte de Dios, si esa persona va a ir y va a buscar una confirmación. O sea, es difícil trabajar con una persona así, ¿no? En estas situaciones que siempre necesita la motivación. Siempre necesita que lo esté motivando para que hagan las cosas, o lo esté motivando justamente para su vida. No, vos tenés que creer en Dios, tenés que creerle a Dios, bueno, y ahí pasa que se motiva, bueno, y empieza de nuevo. Siempre necesita que le estemos alentando, diciendo qué lindo que es lo que haces, qué lindo que es lo que va a hacer. Seguir haciendo así, el Señor te va a usar, el Señor te va a seguir usando más y más. Otra de las características que tenemos cuando estamos flacuchos en la fe es que todo analizamos. Todo empezamos a decir cómo, dónde, cuándo, por qué, cuánto. Buscamos resultados. Está bien, nosotros vamos a hacer esto, pero ¿qué resultado vamos a tener? Y a veces uno viene con una palabra de Dios. Yo me acuerdo siempre me acuerdo de Noé, que Dios le dijo a Noé que debía construir un arca. Esa arca tenía que tener tantas dimensiones. Y yo decía, ¿cómo habrá hecho Noé para explicar esto? Es imposible explicar. Nosotros lo sabemos porque conocemos toda la historia, sabemos que después viene el diluvio, pero antes de eso, Dios le estaba hablando como si a mí me hablaran en chino, yo no entendería nada. Pero Noé lo creyó y lo hizo, ¿sí? Ahora, esto nos pasa a nosotros porque muchas veces Dios nos da una palabra y nosotros por ahí no la podemos explicar bien, pero sí la creemos. Y ahí aparece el problema cuando alguien te pregunta, sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vos no tenés toda la respuesta, pero crees que es Dios. Crees y sabes y tenés la seguridad. Tenés la convicción, tenés la fe. La fe, ¿sí? Todo lo analiza, cómo, dónde, cuándo, buscamos resultados.
Otra cosa que hace, y esto lo hemos visto, habla desde el dolor, desde que haberse defraudado, de haber hecho cosas y después no haber encontrado resultados. Hablamos de ese lado. Y la última, que es la que más me duele, que siempre busca el reconocimiento. Siempre busca el reconocimiento de que lo que esté haciendo, lo esté haciendo bien. Es que hablamos en Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, sanos en la fe. Si se necesita ser sano, es porque se está enfermo o se puede enfermar. Según el diccionario, la definición de enfermedad es falta de firmeza. Y es precisamente lo que nos falta a nosotros cuando estamos enfermos. No nos podemos parar, no podemos hacer lo que habitualmente hacemos. Comenzamos a depender, y acá creo que se va a abrir el panorama para que comencemos a verlo mejor. Comenzamos a depender de otras personas. Comenzamos a depender de que otras personas nos alcancen un vaso de agua. Comenzamos a depender que otras personas nos alcancen el medicamento. Comenzamos a depender que otras personas nos alcancen las comidas. Comenzamos a depender que otras personas nos transporten, nos lleven a tal lugar. Comienza a haber una dependencia. Esa dependencia, debido a nuestro estado de no sanidad, comienza a ser constante, comienza a ser continua, y comenzamos a ser llevados, como en este caso, como era en la carta de Tito, por doctrinas que no eran que venían de Dios, sino eran doctrinas que venían de hombres. Ahora, esa dependencia es buena cuando la persona está capacitada para poder llevar adelante la función de hacer lo que vos no podés hacer. Por ejemplo, en este caso, una enfermera, alguien que sabe cuándo vos tenés que tomar el medicamento. Se va a atragantar si toma el documento. Una persona capacitada para eso, pero no es para siempre, porque llega un momento que te tienen que dar el alta. Llega un momento que dice, bueno, ya caminar. A mí me han dicho, me han dado un vaso de agua, una vallaspirina, y me dice, bueno, próximo ya te va a poder levantarte vos. Levantate vos a buscarla. Cuando esa persona es consciente de que ella tiene una función, de que hay alguien que está débil y coopera para que esa persona lleve a cabo lo que está haciendo toda su vida, pero sabe que no es para toda la vida que tiene que estar ahí, es consciente, en ese caso diríamos hoy que está bien. El problema que nos pasó es que las personas que nos han encontrado debilucho y nos han encontrado en forma que no podíamos acceder por nuestros propios medios a ciertos medicamentos, a hacer cosas, han sido personas que se han querido perpetuar en nuestras vidas y han querido comenzar a manejarnos y han querido hacer esto de aprovecharse de nuestra situación y aprovecharse de que nuestra fe estaba dolida, que nuestra fe no estaba firme, que no hay una firmeza. Esto no tiene nada que ver con sanidad interior, porque la sanidad interior es sanarse a uno mismo. Sanarse a uno mismo, y el objetivo de la sanidad interior es que vos te mirés al espejo y digas, yo puedo hacer esto. Vos podés, Hugo. Vos sabés que si te lo propones día a día con tu esfuerzo, vos podés llegar a hacer lo que te propongas.
Al ser sano de esas cosas, no quiere decir que seamos sanos en la fe, porque la fe que nosotros empleamos no es la fe en nosotros mismos, sino es la fe que viene de Dios, la fe que viene de Dios y va hacia Dios. Es otra cosa distinta. Y esto es para todos nosotros, porque por más que estemos hace 25, 30 años, puede haber muchas cosas que nos pueden estar debilitando y no nos damos cuenta. ¿Por qué podemos estar enfermos en la fe? Por las malas enseñanzas, no de Dios, no de Dios, no de Dios. Las malas enseñanzas. Y las enseñanzas que se mezclan con las enseñanzas del hombre, con preceptos, con conveniencias que el hombre quiere. Habíamos estado hablando de que hay momentos en que nosotros necesitamos, cuando estamos enfermos, de personas que nos atiendan y que estén con nosotros. Y muchas veces hemos pasado por situaciones, y si no la han pasado, por ejemplo, los chicos y las chicas que son jóvenes, y si no la han pasado, sepan que una persona que esté al lado suyo, cuando estemos débiles en la fe, es solamente por un tiempo, es solamente para que nosotros nos afirmemos en la fe y volvamos a tener la fuerza o crezcamos a la medida de fe que Dios quiere. Y en la carta de Tito está muy clarito cómo judíos que se habían convertido querían seguir con la circuncisión, querían seguir haciendo lo que ellos acostumbraban a hacer. Otra de las cosas que nos llevan a estar débiles en la fe, que yo creo que es la más importante y la que habló Noemí el martes pasado, que no somos obedientes a la voz de Dios. No somos obedientes a la voz de Dios. Siempre se puede interponer, hasta por buenas intenciones, la voz humana. La voz de mi esposa, la voz de un amigo, hasta la voz del pastor. Se puede interponer cuando Dios me dice algo y no lo quiero obedecer. Porque lamentablemente podemos ir a mi pastor y hablar con el pastor y pintarle una cosa para que el pastor nos diga lo que nosotros queremos. Como cuando Pedro le dijo a Jesús, pasa esto, no es necesario. Mateos 16, 22, 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y fíjese que ahí, en ese momento, era algo bueno que le estaba diciendo Pedro. Nosotros, vuelvo a insistir, nosotros lo leemos muy lindo, muy porque conocemos la historia. Pero en ese momento, creerle a Jesús que lo que Él iba a hacer y todo eso, hay que pasarle ese momento. Pero vienen esos consejos buenos, fuera de la voluntad de Dios. Pero el que más tropiezo pone cuando Dios nos manda a hacer algo y no queremos ser obedientes, somos nosotros mismos. Acá en la cabeza tenemos un Pedrito que nos está tirando piedritas y diciendo, che, pero ya hace falta que va. Tenemos el Pedrito ahí que nos está hablando constantemente, diciendo, fíjate si lo que va a hacer es conveniente,
Mira que si no te va a quedar sin plata, mira que se van a enojar tus amigos, mira que si no haces lo que Dios te dice, puede ser que Dios no te bendiga, y que Dios no esté con vos. Tenemos ese Pedrito. El Pedrito más interno creo es el más influyente que cualquier otro Pedro que tengamos afuera. Ustedes van a encontrar en la carta de Tito que es un requisito para ser obispo de la iglesia. Yo no lo estoy tomando como que tenemos que ser obispos para ser sanos en la fe. Creo que tenemos que ser todos sanos en la fe. Todos tenemos que ser sanos en la fe. Seamos o no seamos obispos, seamos o no seamos personas que tenemos alguna función visible, seamos o no. Otra cosa que yo no lo anoté hoy, ¿qué es lo que inmediatamente hacemos? Nos automedicamos. Pero llevándolo en el ámbito de la fe, la automedicación no la podemos hacer nosotros por nosotros mismos. La automedicación, no podemos curar algo que está enfermo si no es nuestro, si no es algo que yo sé cómo funciona. Yo puedo comprar un auto y cuando el auto se me rompe, yo podría meterme a arreglar el auto si es algo que yo lo sé arreglar. Pero si no lo sé arreglar es porque yo no sé cómo lo hicieron. Entonces cuando uno detecta que está enfermo en la fe, lo peor que puede hacer uno es, como sabíamos decir en la década del 90, lo atamos con alambre. Porque en algún momento eso va a dejar de ser lo que es. ¿Sí? La automedicación, en este caso, puede llegar a ser nosotros, bueno, a partir de mañana me levanto a las 5:30 AM, porque puede ser 5:30 PM, me levanto 5:30 AM y oro 2 horas. Y empezamos con esa cosa. Y 14:30, 14:35, ya cuando está terminando el noticiero, me pongo a leer la Biblia 1 hora. Y antes que empiece el sultán, no va a decir qué cosa, que me agarre justo el momento que tenga, ¿sí? Me pongo a adorar a Dios, ¿sí? Y me pongo a adorar. Entonces comenzamos a automedicarnos, a hacer cosas que creemos que nos va a sanar la fe, que creemos que nos va a llevar a alcanzar algo que no viene de nosotros ni es propio de nosotros. La automedicación también puede llegar a ser, bueno, a partir de este día no falto más a una reunión. Soy el primero que llega y el último que se va y el que apaga la luz. Así que aquí, pastor, me va a ver el lunes, el martes. Sí, pero no tenemos el lunes, bueno, pero igual yo voy a venir. ¿Pero para qué va a venir si no? No, yo igual vengo. Vengo para fortalecer la fe. Pasa que ustedes son muy avanzados, me van terminando para fortalecer la fe. Entonces venimos acá el lunes, martes, ¿a qué hora es? A las 7, venga, a las 6 estoy acá. Y a las 6 está en punto. Y es como la vallaspirina, ¿sí? Me duele la cabeza, me tomo una vallaspirina. El dolor de cabeza debe ser un síntoma de cualquier otra cosa. Y nosotros pensamos que es solamente un dolor de cabeza. Pero cuando no conocemos algo que no viene de nosotros, o sea, les digo, la fe, por si alguien como yo no lo sabía, la fe no es de nosotros. La fe no, yo no soy un productor de la fe. No hago fe, no tengo la capacidad de creer en Dios.
Yo no tengo la capacidad de creer en Dios. La fe viene de Él. La fe es Él. Entonces yo no puedo manejar algo que yo no lo creé, yo no sé cómo se maneja, yo no sé cómo llevarlo a cabo. La fe tiene un autor. Tiene un autor. Tiene alguien que un día dijo, así como alguien que quiso inventar la computadora, dijo, bueno, yo voy a inventar la computadora, va a ser así, 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 y la llevo a cabo. Bueno, hay alguien que una vez dijo, voy a crear la fe, la voy a inventar, la voy a hacer para que la puedan usar. Hebreos 12:2. Bien, bueno, yo le voy a poner un ejemplo para que veamos qué es autor, qué es ser autor. Yo hago canciones y varias de las personas que vienen a la iglesia hacen canciones. Yo a esas canciones le pongo notas en un tiempo determinado, también le pongo letras, ¿sí? Entonces, como yo soy el autor, yo sé qué nota va en cada párrafo de la canción, cuando hay que subir y cuando hay que bajar. Yo soy el autor, porque yo la hice, o sea, tengo la capacidad de conocerlo. Viene otra persona y yo le escucho, está sonando distinta esta canción, y me dice, sí, porque esta canción la escuchamos una vez y la sacamos. Entonces vos mirás y no son las notas que vos le pusiste, y entonces vos le decís, lo que pasa es que acá en vez de un sol mayor va un sol menor. Y la persona dice, no, pero a mí me gusta el sol menor. La canción puede seguir sonando y se la puede ejecutar, pero no es la original, es la copia. El autor de la fe es Jesucristo. Cuando nosotros estamos débiles en la fe, debemos poner los ojos en Jesús, al autor de la fe. Él sabe, Él conoce, Él tiene la capacidad de sanar nuestra fe, tiene el poder de hacer la fe genuina. Ahora, usted después analice o veamos después para qué vamos a usar la fe. Pero la fe es para salvación, la fe es para creer. O sea, lo que Dios nos da es fe para creer en Él, para salvación. Vemos que Él nos da la fe. La fe que nosotros necesitamos no la proveemos nosotros, somos incapaces de tener fe. La fe que Él nos da viene a nosotros. Esa fe, según la Biblia, tiene que ser sana. ¿Sana en qué sentido? Que no tiene que haber otra cosa que no sea la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo que viene de Dios. Eso dice la Biblia. Muy importante, cuando nosotros, teniendo la fe que es para salvación, teniendo la fe de Jesucristo, que a través de creer en Él nos salvó, nos restauró, nos hizo hijo de Dios, estando en tinieblas nos llevó a su luz admirable, nos pasó de muerte a vida, a través de esa fe. Nosotros creemos que hay que hacer algo más para ser bendecido, para ser restaurado. Le estamos agregando algo a esa fe. Y esa fe ya no es pura. Esa fe es una mezcla. Y no vuelve, no es la fe, porque no es la fe original. La fe original es la que con creer nosotros ya lo tenemos todo.
Cuando creemos que Cristo está en nosotros, lo tenemos todo. Ahora, si nosotros decimos, sí, pero me parece que habría que agregarle unas cancioncitas más, habría que poner un billetito más, o habría que hacer alguna obra de bien más para alcanzar a Dios, ahí le estamos errando y estamos contaminando la fe que viene de parte de Dios. La definición de consumar hace referencia al que consuma, al que termina, al que cumple, al que completa, al que concluye, al que acaba, realiza o finaliza una cosa, el que lleva a cabo una cosa. A eso se le llama consumación. Alguien que recibe algo y lo termina. Es muy extenso esto, ojalá que después podamos seguir hablando. Nuestros ojos puestos en Jesús, en el creador, el autor, el que la fabricó a la fe y el que la va a consumar, puestos los ojos en Él siempre, siempre, siempre vamos a estar sanos. Siempre va a haber la sanidad en nuestra vida, en la fe, en la esperanza, en la vida. Vamos a estar siendo sanos en lo que Dios ha puesto en nosotros. Es un trabajo porque acá hay discípulos, personas que están dispuestas. Es un trabajo para que podamos detectar, pero no para acusar a otros a que sean sanos en la fe. Hay mucha gente que hoy no cree en Dios porque su fe ha sido adulterada, su fe ha sido entorpecida, ha habido tropiezos en su vida. Necesitan conocer a Jesús como el único autor. Dios lo rebendiga, lo arche bendiga y que Dios le reconfirme esta palabra. ¿Me entendió? Jamás lo